La risa del juez no fue un sonido pasajero. Fue un golpe que rebotó por la sala, un claqueo seco que partió el aire en dos. Sonó más a sentencia que a burla, y por un instante todos los relojes del tribunal parecieron detenerse para mirar al hombre de ropa gastada que estaba frente al estrado. El juez Ramírez se inclinó hacia atrás en su silla y rió con la facilidad de quien tiene el mundo contado a su favor. La risa se propagó como si fuera contagiosa. Fiscales, guardias, algunos periodistas que creían conocer ya la historia, incluso algún espectador con corbata. Era la carcajada de quien no teme la verdad porque cree haberla comprado. Mateo Ríos dejó que la risa lo alcanzara. Sintió el eco en la garganta, el calor del rubor subiendo por su cuello, pero su expresión no cambió. Sus manos, callosas, todavía con restos de harina bajo las uñas, si uno las miraba de cerca, estaban quietas sobre el banquillo. A su lado una hoja arrugada con su nombre legal, Mateo Ríos, abogado, defensor público en su momento, ahora el acusado. Un puñado de testigos lo había llamado así esa mañana, como si la etiqueta fuese suficiente para destruir una vida. El martillo del juez golpeó el micrófono como un relámpago y el sonido quedó suspendido. ¿Tiene algo que decir, señor Ríos?, preguntó el juez, aún con una sonrisa que se negaba a marchar. Fue una pregunta que parecía invitación y amenaza al mismo tiempo. Una pregunta que en otro contexto habría sido rutina, y allí era cerco y amenaza. Mateo miró la sala, miró a la fiscal Herrera, cuyos labios se mantenían finos, a los Valverde en primera fila, vestidos de seda y arrogancia, a los asistentes que escribían notas con prisa, al público que esperaba espectáculo. Luego miró su propia mano, la venilla levantada en el pulgar, la cicatriz pequeña que tuvo por una corta pelea en la adolescencia, la línea blanquecina como un recuerdo. No habló de inmediato. Respiró. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. «Señoría», dijo al fin, «con su permiso». La risa se disolvió en un murmullo. Nadie sabía aún qué palabra cambiaría ese aire. Fue justo en ese instante cuando desde un costado del público una cámara enfocó su rostro y durante un segundo se vio otra cosa. No solo el hombre humilde, sino algo alteado en el pliegue de su mirada. Una chispa, pequeña, como la de alguien que ha mantenido algo armado dentro mucho tiempo. Quédense hasta el final para descubrir por qué esa risa se convirtió en silencio. Mateo había llegado al juicio con la misma deliberada pobreza con la que había caminado por la ciudad durante los últimos 3 años. Chaqueta descolorida, zapatos remendados, un vocabulario neutro que no llamara atención. No fue casualidad, era estrategia. Y estrategia requiere una historia previa, una red que lo sostuviera, nombres que se convirtieran en pilares. Doña Aurelia, la abuela que le leyó códigos y versos entre la sopa. Lucía Marín, la periodista que no pedía favores. Esteban, el chef que guardaba facturas y llaves en sitios donde nadie pensaba mirar. El inspector Sosa, que aún recordaba la ley por encima de la jerarquía, y frente a todos ellos, la familia Valverde, dueña de empresas, políticos y silencios cómplices. Había habido un día en el que Mateo fue respetado en tribunales. Pasó folios por su escritorio con la seguridad de quien conoce el lenguaje de la verdad. Su voz, entonces limpia, articulada, podía desarmar alegatos. Aquel joven abogado que había ganado casos imposibles no era producto de escuela elitista. Lo formó la abuela, que con una libreta y una linterna le enseñó a leer en las noches cuando la luz del barrio titilaba. La ley, le decía doña Aurelia, es lengua y alimento. Cuida ambas. Ella le enseñó a conjugar verbos legales en voz baja, a arrugar un contrato como si fuera mapa de secretos, a leer la intención oculta entre cláusulas. Se reía con los ojos la abuela, cuando Mateo pedía más. Había algo de orgullo en su ropa gastada. Una mujer que había sido secretaria en un juzgado años atrás, que había conocido turnos y nombres, que guardaba en su memoria fechas y direcciones como si fueran canciones. Cuando el Estado dio la espalda a Mateo, cuando lo suspendieron por acusaciones fabricadas y su carnet de abogado fue colgado como un trofeo roto, ella tomó 2 decisiones: alimentarlo
y no dejar que la vergüenza lo comiera. «No te suiciden», le dijo una noche, la voz pequeña bajo la lámpara. «Si te quieren muerto profesionalmente, aprende a vivir de otra forma, pero no dejes que te maten la dignidad». Esa dignidad fue el principio de una elección. Mateo no desapareció del todo. Se escondió en los lugares que nadie miraba: cocinas, bodegas, mercados nocturnos. Aprendió a preparar platos, a cortar cebollas sin ruido, a entregar facturas con la cabeza gacha. En la cocina del restaurante La Antigua, donde trabajó limpiando ollas, aprendió dos cosas fundamentales: la paciencia y el arte de escuchar. Las cocinas, más que cuerpos y sartenes, eran archivo humano. Conversaciones sobre contratos, nombres que caían al azar. Un comensal que mencionaba una transferencia sospechosa porque creía hablar con el que servía su mesa. Un gerente que discutía un plan en términos que cualquiera que supiera leerlos podría convertir en evidencia. Esteban, el chef, fue su primer aliado. Era del barrio también, un hombre que prefería las ollas a los titulares, que pronunciaba pocos juicios, pero guardaba muchas cosas. Una tarde, mientras Mateo pelaba papas en silencio, Esteban le deslizó un sobre por debajo del fregadero: facturas, cremalleras de cuentas anónimas, un listado con nombres de empresas pantalla. «Lo encontré en la basura del depósito», murmuró Esteban sin mirarlo. «Ten cuidado. Estos no bromean». Fue suficiente. Para alguien con el talante de Mateo, esos papeles eran semilla. Lucía Marín entró en la historia como quien entra en una habitación en llamas, con cuidado, con curiosidad y con la firme intención de no quemarse. Era periodista de investigación en un diario local que, a diferencia de muchos, aún conservaba su ética. Había recibido, por vías discretas, algunos documentos que apuntaban a la familia Valverde: contratos entregados a empresas de fachada, transferencias a buzones fiscales, un patrón de adjudicaciones públicas con dinero desviándose hacia proveedores sin experiencia. Lucía no confiaba en el rumor. Necesitaba nombre, fecha, papel, grabación. Cuando la historia de un supuesto ladrón de archivos llegó a su bandeja, vio en los datos una posibilidad. Algo no cuadraba. ¿Por qué tenían interés en atacar a un hombre que, vista superficial, no parecía tener poder ni riqueza? Se encontró con Mateo en la cocina de La Antigua un martes. Él llevaba la delantal manchada, las manos encallecidas. Ella venía con una libreta y una sonrisa que no escondía fatiga. «Se dice mucho de usted», dijo, sentándose en la barra pegajosa. «Lo llaman ladrón, intruso, hasta héroe según quien cuente. Yo necesito datos». Mateo la miró como quien evalúa a un arquitecto por su lápiz. Dio la casualidad de que el periodista de su diario era un principiante con ambición. Y Lucía no quería poner su carrera en manos de novatos. «Si me muestra pruebas», continuó, «podríamos sostener una pieza concreta». Mateo deslizó bajo el mantel dos sobres, escalas contables, mensajes de voz transcritos, números de cuentas que correspondían a nombres públicos. Lucía entendió al instante la magnitud. No era solo corrupción de oficina, era un entramado que alimentaba favores políticos, silencios judiciales y contratos públicos que enriquecían a los mismos que hoy reían en el tribunal. Mientras Mateo y Lucía tejían su alianza, las amenazas comenzaron a tomar forma. Al principio llegaron como correos con errores, como llamadas anónimas que no decían nada, pero dejaban largas pausas cargadas de intentos. Luego, personas que antes lo conocían por la calle lo esquivaron. Su jefe en La Antigua recibió una visita: dos hombres en traje que olían a agua de colonia cara y que ofrecieron dinero por silencio. «Es un trabajo decente para un hombre decente», dijeron. Esteban, el chef, contó la historia junto a la olla, y cuando intentó explicarse, los hombres le ofrecieron más de lo que él ganaba en un año. No aceptaron, no porque la plata no tentara, sino porque les parecía un insulto la manera como querían comprar la conciencia del barrio con billetes contados. La fiscalía, a través de Herrera, mantuvo la acusación en términos técnicos: posesión y divulgación de documentos reservados, interferencia en procesos administrativos.
Eran cargos que, si prosperaban, no solo arruinarían su reputación, sino que podrían mantenerlo en prisión. Las redes de la familia Valverde estaban preparadas: abogados caros, relaciones públicas que podían convertir a un acusado en un villano público. Fueron rápidos para emitir comunicados, para presentar pruebas fabricadas, para orquestar una narrativa que los favorecía, pero no contaron con la paciencia ni con la memoria de una abuela, ni con la honestidad tosuda de una periodista. En un pasillo del juzgado, el inspector Sosa le propuso una colaboración a Mateo que llegaba con olor a riesgo y a redención. Sosa era un policía veterano que había visto cómo se torsionaba la ley cuando el dinero hablaba. «Yo no puedo publicar», dijo en voz baja, en una pausa entre audiencias, «pero puedo garantizar cadena de custodia si hay una orden judicial. Si traes pruebas y testigos creíbles, yo puedo asegurar que lleguen intactas donde deben». Fue una promesa fría y precisa. Mateo sabía que la ley no se impuso sola. La ley se impone con testigos dispuestos a sostenerla y con hombres que recuerdan su juramento por encima de los favores. La primera gran pieza del rompecabezas apareció en una caja de seguridad y en un puesto de lotería donde nadie miraba. Una memoria USB con grabaciones, contratos y un documento de adjudicación pública que, en letra minúscula, hacía constar pagos a una empresa pantalla. El nombre de la firma era casi ridículo, sonaba a oficina de taxis, pero las transferencias correspondían con números que un nombre grande había usado para lavar fondos. Lucía obtuvo la copia digital y la llevó al notario. «Si esto salió de un cajón, saldrá por la mañana», dijo ella, con la asertividad de quien conoce la trampa del sistema. La evidencia sin cadena de custodia es hoguera. La evidencia con cadena de custodia es arma. Mateo sabía, porque le enseñaron, que la evidencia sola no vencía a la influencia. Para que la verdad tuviera peso, debía convertirse en acto público, en tela que se ve desde fuera. Tenía que ser imposible que cualquier juez se permitiera ridiculizarla sin quedar manchado. Por eso, cuando la familia Valverde actuó con arrogancia, alardeando su poder y tratando de convertirlo en comidilla, Mateo no respondió con la violencia, sino con planificación. Su decisión no fue heroica en la manera teatral, fue calculada, lenta y fría. Había aprendido a esperar la hora en la que las piezas encajarían. Los Valverde, desde su torre de vidrio, movieron sus propios peones. Octavio Valverde era el rostro visible, presidente de un conglomerado que había crecido con adjudicaciones sospechosas. Él sonreía en las primeras filas del tribunal como si la sala fuera su escenario. Sus abogados, dos hombres cincelados y con pocas preguntas morales, relataron argumentos que buscaban banalizar la informalidad de Mateo: testigo anónimo, extracción ilícita, mal uso de información. Lo más sencillo era hacer del sospechoso una figura marginal y dejar que la sociedad cerrara los ojos. Pero la sociedad, la que lee, la que escucha, la que aún guarda rabia por las injusticias, había empezado a mirar. Había, además, un elemento que complicaba el tablero para los Valverde. En la carpeta de Mateo había pruebas que no solo señalaban transferencias, sino que conectaban a varios funcionarios públicos con la familia. Si aquellas piezas llegaban al Ministerio Público en el orden correcto, si tenían la firma de testigos y la cadena de custodia, la red no sería solo una nota de prensa incómoda. Sería una investigación oficial con citaciones, órdenes de allanamiento y eventualmente prisiones preventivas. Era por eso que la Fiscalía, en apariencia aliada de los Valverde, mantuvo un paso agresivo. Querían presentar a Mateo como culpable para neutralizar su credibilidad. Las ofertas llegaron como advertencias disfrazadas de consejos. Deja esto y nadie te tocará. Vende la historia y mejorarás de por vida. Acepta la propuesta y desaparece de la vista pública. Fueron verbos seductores que olían a dinero y a promesas rotas. Una vez, en la puerta de su pensión, un hombre dejó un sobre con billetes y una nota: «Piensa en tus viejos». Mateo lo abrió en la cocina compartida, frente a la abuela Aurelia. Ella aterrizó la mirada en los billetes y luego en su nieto.
Eso es basura, dijo sin dramatismo. Toma la plata si quieres para comer, pero no cambies de bandera. Él apiló los billetes en un cajón y selló el sobre en una carpeta con otros documentos. No fue por orgullo, fue por cálculo. La plaza que los Valverde ofrecían sería una cadena más. La tensión aumentó hasta un punto donde ya no era prudente seguir solo en los rincones. Fue entonces cuando Mateo, con la corroboración de Lucía y la protección técnica de Sosa, decidió llevar una porción de la evidencia a un notario público y obtener fe de cadena de custodia. Fue una operación fría y sin ostentación. Una mañana, Lucía entró al despacho con una copia en una cartera de mano. Sosa la esperó en la puerta para asegurar que nadie siguiera el movimiento. Esteban se hizo cargo del restaurante sin preguntas. Por fuera todo era normal. Por dentro cada paso fue anotado como si fuese una coreografía con la pretensión de crear un proceso legal que nadie pudiera deshacer con un billete. A medida que la fecha del juicio se acercaba, Mateo vivía en dos tiempos, el del hombre que doblaba sábanas en una pensión para pagar el alquiler y el del abogado que repasaba leyes a las 3 de la mañana con la abuela a su lado y con documentos desplegados en la mesa. Pasaba horas leyendo minutas, regulaciones y jurisprudencia. Se refinó en la técnica de la evidencia, entendió dónde las autoridades suelen mirar y, más importante, dónde no. Cada cláusula que conocía era un punto de apoyo para su discurso futuro. Todo debía ser irrefutable. Testigos, documentos, fechas exactas, registros bancarios y correspondencia interna que vinculase a la mano visible con la maquinaria de la operación. Había, sin embargo, un costo que nadie detalle en el manual de estrategias: la soledad. Mateo perdió amistades, trabajos, tardes y por momentos la comida del día. El barrio susurraba teorías. Unos lo llamaban héroe, otros loco. La abuela le dio noches de sopa y palabras que tenían más puntería que cualquier argumento. «Si no vuelves a casa con la verdad, vuelve con la paz», le dijo una noche antes de dormir. No eran palabras de derrota, eran una brújula. Él no las olvidó. El juicio que hoy arrancó con la risa del juez era la primera ventana amplia donde la historia podría cambiar de forma irreversible. Por eso, en el pasillo, antes de entrar, Mateo repasó con Lucía y Sosa los puntos: 3 testigos que vincularían a la Administración de Contrataciones con la oficina central de los Valverde, una grabación de una conversación con un gestor, una voz que reconocía en un audio transcrito, donde se mencionaban pagos por favores de gestión, copias de contratos con empresas pantalla y un rastreo de transferencias internacionales. «Si todo sale como lo planeamos», dijo Lucía apretando los dedos sobre la carpeta, «será imposible que la sala ignore esto». El plan contemplaba además una sorpresa procesal, una petición formal para que el juez aceptara abrir una investigación paralela a partir de la evidencia presentada, y de encontrarse indicios, ordenar medidas cautelares. Para eso hacía falta no solo pruebas, sino una puesta en escena que le quitara el filtro de inanidad que la familia pretendía ponerle. Si el juez podía reírse con ligereza, la solución era que la risa quedara expuesta como acto de desprecio hacia la ley misma. Entraron en la sala y todo marchó con la formalidad de siempre: lectura de cargos, apelaciones, testimonios. La fiscalía hizo su papel: presentar al acusado como intruso, exagerar la posible malicia, convertir lo técnico en moral. Los Valverde observaron como si vieran un duelo menor. Y entonces llegó el episodio que despertó carcajadas. La fiscal adelantó, con tono de suficiencia, que el hombre ante ellos no era más que un oportunista que había sustraído documentos y que, por tanto, merecía ser aplastado por la ley. El juez, que ya había dictado su sentencia moral en la forma de una risa, dejó que el escarnio continuara. Pero esa carcajada fue, también, un combustible que inició algo más profundo dentro de Mateo. La humillación externa servía para pulir la determinación interna. Cuando la sala volvió a silenciarse, cuando la impresión de sentencia parecía consolidarse, Mateo pidió la palabra con una calma que no se inventa. No fue la cólera del hombre al que han quebrado, sino la medida de alguien que tiene la cuenta exacta del tiempo y los pasos.
Con su permiso, dijo una vez más, y esta vez la voz le sonó extraña incluso a él. Clara, sin titubeos, preparada. Nadie esperaba que lo que siguiera fuera una exposición quirúrgica de pruebas. Muchos menos esperaban la forma en que la sala, preparada para la humillación, comenzaría a descomponerse ante un cableado legal y emocional que los Valverde habían ignorado. Pero ese era el siguiente movimiento. La pieza que había sido trabajada durante meses en la cocina, en la mesa de la abuela, en la barra con Lucía y en la comisaría del inspector Sosa. Era una pieza hecha de tiempos, nombres y papeles que, si se articulaban bien, no dejarían espacio a la risa. Mateo inhaló, y el momento detuvo su respiración. En la puerta del tribunal, la prensa esperaba algún gesto, algún tropiezo. En el banquillo de los Valverde, Octavio frunció apenas el ceño. En la grada, la abuela apretó la mano de un viejo vecino y cerró los ojos con la costumbre de los que han vivido muchas batallas en silencio. Mateo supo entonces, con la claridad helada de la hora decisiva, que al final de esa frase suya nada volvería a ser igual. Y no porque las risas desaparecieran, sino porque la verdad que sostenía sería presentada con tal precisión que la carcajada quedaría fuera de lugar, como un objeto roto en una escena seria. Pidió permiso para introducir documentos, para llamar testigos y para reproducir grabaciones que, hasta entonces, habían sido solo rumor. La fiscal Herrera se irguió, con la boca apretada. El juez dudó en su asiento. Fue en ese instante que alguien en la sala de prensa, quizá por impulso, presionó el botón de transmisión. Lo que ocurriría a continuación saldría hacia afuera, hacia hogares y oficinas, para que la carcajada no fuera una anécdota personal, sino el inicio de un proceso en donde la verdad tendría público. Mateo comenzó. No con una proclama, sino con nombres, fechas, cifras que entraban en la sala, con la gravedad de balas que no matan, pero sí paralizan. Citó contratos que habían sido adjudicados sin licitación, nombres de empresas fantasma y transferencias con rutas que pasaban por paraísos fiscales. Fue enumerando piezas, hilando un relato que, para alguien que no conoce el tejido administrativo, podía sonar técnico. Pero Mateo aprendió a hablar en imagen, tradujo números en rostros, cifras en hambre de escuelas, direcciones en hospitales cerrados. Su voz no trepó a la estridencia, se contentó con ser nítida. La sala se fue enmudeciendo en medida que Mateo desplegaba la carpeta que por fuera parecía una cuestión menor, papeles doblados, una memoria USB, una transcripción de una conversación. Cuando mencionó nombres propios vinculados a oficinas públicas, la gente miró hacia donde los Valverde estaban sentados. Algunos integrantes de la prensa señalaban, otros escribían con prisa. Fue en ese momento, cuando Mateo estaba todavía en la mitad de su exposición, que la continuación de la escena quedó suspendida en un golpe de silencio que olía a cambio. El juez, que había sido dueño de la risa, se encontró por primera vez en la posición de ser escuchado en serio. Mateo miró al estrado, y con el mismo tono con el que una vez su abuela le había dicho que la ley era lengua y alimento, concluyó la frase que iba a transformar la burla en vergüenza. «Soy abogado, señoría», dijo Mateo con una calma que no era ausencia de emoción, sino la forma más fría de concentración. «Fui, y por un tiempo fui reconocido por mi trabajo. Me formaron para defender, para buscar la ley donde otros encontraban atajos. Me llamaron joven y brillante, porque gané causas que nadie creía ganar. Luego me apartaron. Me suspendieron por cargos fabricados. No desaparecí por vergüenza. Me oculté para seguir con esto que ahora traigo al estrado». La frase rebotó con peso. No fue un anuncio grandilocuente, fue una confesión medida. En la sala algunos rostros mutaron, incredulidad, curiosidad, molestia. El juez Ramírez frunció el ceño como si una mosca hubiese entrado en su oído. Octavio Valverde apretó el borde del asiento, la sonrisa se le endureció. Herrera, la fiscal, mostró un dejo de sorpresa, seguida de una instantánea sonrisa profesional que buscaba desarmar aquel valor con procedimiento. Mateo había decidido cuidadosamente aquellas palabras. No se trataba de presumir títulos, sino de devolver un marco.
El hombre al que habían querido reducir a la categoría de sospechoso no era un bárbaro sin conocimiento jurídico. Era alguien que conocía las reglas del juego desde dentro y había escogido jugarlo de otra manera porque así podía atrapar a quien creía que gobernaba las reglas. «Su señoría», continuó, y esta vez su voz caminó la sala con paso firme. «No solicito indulgencia, solicito que se admita como prueba la documentación que presento y que, de conformidad con los artículos que regulan la materia, se valore la cadena de custodia. No busco espectáculo, busco justicia, y cuando la justicia llegue, pediremos que se investigue a quienes aquí se benefician de tramas que van mucho más allá de mi persona». Con un gesto sobrio, puso sobre la mesa una carpeta. No era una sola prueba, era un rompecabezas con piezas selladas y numeradas. Un acta notarial que acreditaba la copia de la memoria USB. Una certificación de peritaje contable que señalaba transferencias inusuales en fechas puntuales. La copia de un contrato con cláusulas que dejaban ver adjudicaciones direccionadas. Y entre todo eso, lo que Mateo sabía que rompería el ritmo de la sala si se reproducía. Una grabación donde se escuchaba con claridad la voz de un gestor de la familia Valverde hablando de favores, retornos y cobertura para expedientes. Antes de que Herrera pudiera sostener una protesta técnica, Lucía Marín, que desde la prensa seguía la sesión en primera fila, alzó la mano y entregó en la recepción del tribunal una copia de la investigación periodística que complementaba las pruebas. «Solicito que se incorpore al proceso como prueba de contexto y de verificación», dijo Lucía. No se trató de una intervención teatral, era la voluntad de quien sabe que la verdad no se sostiene de un único papel, sino de la convergencia de fuentes. El juez miró los papeles con desdén y prudencia a la vez. Admitir aquello en medio de un proceso de acusación por posesión de documentos reservados, ¿no sería una maniobra dilatoria? La fiscal Herrera buscó rápidamente ladrillar el argumento. «Señoría, parte de esta evidencia fue supuestamente obtenida sin autorización. Tenemos la obligación de proteger procedimientos administrativos. No podemos permitir que pruebas potencialmente ilícitas contaminen la imparcialidad». Era el razonamiento clásico. Si la prueba se considera ilícita, puede ser excluida. Mateo supo que esa defensa venía preparada. Por eso exhibió el acta notarial que certificaba la entrega de copia y la presencia del inspector Sosa durante la custodia inicial. Sosa, un hombre de rostro curtido y mirada que no se dejaba llevar por la teatralidad, se levantó y se acercó al estrado. Dando su palabra ante el tribunal, explicó en términos sencillos cómo se había obtenido la evidencia. «Señoría, mi obligación, desde que me entregaron la primera memoria, fue asegurar que nadie alterara la información. Coordinamos entrega ante notario, registramos cadena de custodia y la trasladamos a la fiscalía en presencia de testigos. No hubo manipulación». La claridad técnica del inspector, apoyada por una notaría y por las bitácoras que Lucía había llevado desde el primer momento, desplazó la muralla de la fiscalía un poco de su base. No era un golpe definitivo. La contienda jurídica seguiría. Pero la sala empezó a ver que la defensa de Mateo no se apoyaba en rumores. Había procedimientos, firmas y testigos que podían comprobar las rutas. Fue entonces cuando Mateo pidió la autorización para reproducir un fragmento de la grabación. El juez, con visible reticencia, la concedió. Al sonar la voz en el recinto, el aire físico cambió. No era un rumor, era una cadena de sílabas que conectaba nombres con cifras y decisiones. En la reproducción, un hombre, identificado posteriormente como gestor de empresas proveedoras, hablaba con claridad sobre la necesidad de cubrir los expedientes antes de la fiscalización, de pagar a tiempo y de no dejar rastro. No dijo esos nombres exactos por sí solo, pero la mención de direcciones, fechas y eventos permitió conectar piezas que hasta entonces estaban dispersas. En la grada se produjo un murmullo más largo. Algunos periodistas apuntaron en sus libretas, otros comenzaron a teclear, la transmisión en vivo multiplicó el gesto a la ciudad. Octavio Valverde, que había mirado la escena con arrogancia fingida, palideció lo suficiente como para que sus abogados le alcanzaran una botella de agua. Los hombres que hasta entonces habían sonreído
comenzaron a moverse como si hubiesen recibido arena en los zapatos, incómodos y urgidos. La fiscal Herrera buscó contraatacar con lo que le quedaba. Esta reproducción no acredita por sí el origen de los documentos. Pedimos al tribunal que se reserve el derecho a realizar peritajes y que, en su caso, declare ineficaces pruebas obtenidas en vulneración de normas. Era un argumento técnico, pero la sala ya no era la misma. La opinión pública había entrado en el proceso, y la opinión pública es un elemento que pesa, aunque no sea jurídicamente vinculante. Pesa sobre la moral del tribunal y sobre la capacidad de los acusados de sostener una narrativa. En ese momento crucial, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Llamó a la testigo sorpresa que daría un vuelco definitivo. No era una figura pública ni un famoso informante. Era Mariana, una contadora que había trabajado en una de las empresas proveedoras y que ahora, protegida por el compromiso de Lucía y la oferta de colaboración del inspector Sosa, subía al estrado con la compostura de alguien que había tomado la decisión correcta después de vivir con su verdad. Mariana, en voz firme y sin teatralidad, relató cómo las órdenes para confeccionar documentos de adjudicación sospechosos salían directamente de la oficina central, cómo recibía instrucciones de alterar partidas, cómo, por miedo, había ocultado registros hasta que la carpeta de Mateo le permitió entender que su silencio solo prolongaba la injusticia. «Firmé contratos sin licitación porque me lo pedía mi director», dijo Mariana. «No lo hice por lucro propio. Lo hice para conservar mi trabajo, pero he visto dónde van los fondos. He visto facturas que no corresponden a servicios reales. Lo digo bajo juramento. Las transferencias que aparecen aquí tienen su origen en cuentas que benefician a la familia Valverde». Sus palabras eran la traducción humana de los papeles. Le pusieron rostro a la contabilidad. La fiscalía encendió varias objeciones, pero la fuerza del testimonio en presencia de documentos que coincidían con lo relatado hizo que la fiscal Herrera, por primera vez, tuviera menos certezas que dudas. El tribunal pidió calma, y el juez, con la autoridad de alguien que aún no sabía cómo manejar el temblor que se abría bajo su asiento, mandó a suspender la audiencia por un receso técnico para evaluar la incorporación de las pruebas. En la pausa, fuera del estrado, la prensa explotó. Las cámaras y los teléfonos replicaban lo que allí se vivía. Afuera, en la vereda del tribunal, grupos de vecinos del barrio empezaron a juntarse, algunos con carteles improvisados, otros con bandejas de sopa para la abuela Aurelia. De la cocina de la Antigua, Esteban enviaba sándwiches para la gente que aguardaba. No era un festejo. Era el reconocimiento de que la ciudad veía algo que rompía con el guión habitual. Alguien pequeño había mostrado piezas que podrían detener gigantes. Cuando la sesión se reanudó, la fiscalía, acorralada por la evidencia y por la inmediatez de las noticias, presentó un giro inesperado. Pidió que se pidieran órdenes de allanamiento y de detención contra las personas mencionadas en la prueba, en base a lo aportado y sujeto a una investigación urgente. Fue Lucía la que, en voz baja, presionó la mano de Mateo. Fue Sosa quien miró a través del cristal de la sala, con la decisión de quien había esperado toda la vida un momento así. El juez, arrinconado por la moral de su función y por la necesidad técnica de preservar el debido proceso, firmó la solicitud de medidas cautelares, congelamiento de algunas cuentas y la expedición de órdenes de investigación. Lo que siguió fue una coreografía que Mateo había previsto y preparado durante meses. Instrucciones a fiscales honestos que, desde dentro, percibían la oportunidad de hacer lo correcto. Agentes de policía que, en lugar de mirar para otro lado, se pusieron en acción. Un equipo forense que empezó a verificar transferencias, y fuera del tribunal, la movilización de periodistas que ya no hablaban por teorías, sino por documentos que podían consultarse. Octavio Valverde perdió la compostura. Era la máscara de alguien acostumbrado a manipular escenarios la que se quebró. Empezó a hablar con sus abogados en un tono que buscaba soluciones rápidas, llamadas, promesas, intentos de negociar. La vieja estrategia funcionó para muchos, pero la mezcla de pruebas documentales y testigos dispuestos a hablar había levantado una traba nueva: la opinión pública. Cuando las cámaras lo enfocaron entrando a una sala contigua,
Su rostro mostraba la vieja arrogancia, teñida ahora de una sombra diferente, la del que entiende que el control puede resquebrajarse. En las horas siguientes, la ciudad vio una secuencia que, en otras manos, podría haber sido surrealista: órdenes de allanamiento ejecutadas en oficinas del conglomerado Valverde, sellos que cubrían cajas fuertes, agentes que retiraban servidores. Ninguna de estas acciones fue producto del teatro. Fueron medidas cautelares solicitadas con el nuevo material probatorio y acordadas por el juez, en lo que empezaba a perfilarse como una investigación en expansión. Las detenciones preventivas alcanzaron a gestores y a 2 directores de empresas proveedoras. Octavio no fue detenido de inmediato. Su detención requeriría más pruebas y la coordinación internacional por las rutas de transferencias, pero su mundo ya no estaba tan impenetrable. Mientras tanto, en la pantalla gigante de la plaza cercana al tribunal, la transmisión de Lucía, que había decidido no esperar a los grandes medios, mostraba fragmentos de las pruebas y daba voz a Mariana, a Esteban y a la abuela Aurelia. La gente, al verlo, gritó. No por odio ciego, por un alivio que nace cuando algo injusto deja de ser invisible. Las redes replicaron el material, las firmas digitales de peritos fueron compartidas, y los buzones de la fiscalía se llenaron de denuncias que, hasta ese día, habían quedado sin eco. La gesta de Mateo no fue un acto aislado, sino la culminación de una red. Esa red, hecho de manos anónimas y de gente que prefirió no mirar, sostuvo la piecita final que faltaba para que la maquinaria judicial se moviera. No fue un golpe de suerte. Fue meses de trabajo, noches sin dormir, cálculos y renuncias. Esa verdad costó caras burocráticas, amenazas y renuncias laborales, y el precio, aunque habría consecuencias, se pagó para que la ciudad empezara a ver. La fiscal Herrera, en un momento, bajó la guardia y aceptó la evidencia como materia de investigación. Para el público que miraba en vivo, fue una victoria y un espejo. La fiscalía, institución que le exigía a Mateo la cadena de custodia, acababa de ser la que pedía medidas contra los investigados. No porque la fiscalía fuese incondicional, sino porque la evidencia, por su peso, la obligó a encarar la investigación. Días después, hubo una secuencia de diligencias más cuidadosa y técnica. Citaciones a funcionarios, medidas de bloqueo de cuentas, requerimientos a bancos para información internacional. Durante esos días, la ciudad vivió un zumbido constante. Columnas de opinión, debates radiales, análisis en programas nocturnos. Algunos defendían a los Valverde con argumentos de estabilidad económica. Otros lloraban la humillación histórica que su clase baja había sufrido. No era un juicio acabado, era la apertura de uno, y la apertura se parece a una herida que aspira a cerrar. Mateo, mientras todo eso ocurría, no celebraba. Había pagado su cuota, un mes de hambre, la distancia de amigos que preferían no mezclarse con asuntos peligrosos, y noches en vela en que la abuela Aurelia le sujetaba la mano y le recordaba que la dignidad valía más que el brillo momentáneo. En el barrio la gente que antes lo miraba con lástima, ahora se asomaba a la puerta con una mezcla de emoción y cautela. «Nuestros», dijo una vecina con voz rota, «por fin una luz». La abuela escuchaba y sonreía como quien ha visto la cosecha después de muchos inviernos. Los Valverde intentaron maniobras legales, recusaciones, pedidos de inhibición de jueces y un ejército de abogados caros que buscaban fracturar el proceso. Algunas de esas tácticas funcionaron parcialmente. Hubo retrasos, impugnaciones y audiencias que se estiraron. La justicia no se entrega en bandeja, se gana con paciencia, con pruebas y con la coagulación de voluntades honestas. Mateo lo sabía y no esperaba atajos. Incluso en los días de mayor atención, mantuvo su compostura, el mismo tipo de paciencia que había aprendido con la abuela pelando cebollas hasta tarde. Hubo un momento, hacia la tercera semana de la investigación mediática, que se tornó simbólico. Un fiscal honesto, de los pocos que no se plegaban a la influencia tradicional, presentó una solicitud formal para citar a Octavio Valverde como imputado en una causa preliminar.
El magnate, forzado por la evidencia que cada vez más se consolidaba, eligió defenderse desde la tribuna mediática. Sus discursos buscaron desviar la atención hacia supuestas amenazas a la inversión y argumentos de estabilidad, pero ya no bastaban. El país, que se alimenta de relatos, empezó a fijarse en documentos y en lo que la Fiscalía podría demostrar con pericias. En la incertidumbre judicial, la figura de Mateo cambió de perfil, de acusado pobre a denunciante profesional que había padecido una persecución. Es una metamorfosis que, aunque potente, no borraba el costo personal. La pensión donde vivía fue objeto de amenazas anónimas. Su teléfono se llenaba de llamadas con silencio. Su presencia en la calle ya no era anónima. La abuela comenzó a recibir visitas incómodas de hombres que pretendían aconsejarla con sonrisas frías. Fueron momentos en que la decisión de exponer la verdad se presentó como un acto de riesgo real, con consecuencias tangibles. En una de esas noches en que la tensión parecía mayor, un auto se detuvo frente a la pensión. Dos figuras bajaron y se dirigieron hacia la puerta. No hubo violencia física, pero sí palabras que pesaron. «Deja esto, chico», dijo uno. «No queremos problemas». La abuela les abrió la puerta como quien abre la ventana de una casa para que no se hiele. Sus ojos diminutos y firmes se cruzaron con el del hombre que hablaba como si quisiera intimidarla. «Mi nieto no vende la vida», respondió, con la voz igual que una roca. «Él la comparte». Las palabras bastaron para que los hombres se retiraran con la sensación de que allí no habría tregua fácil. No fue heroísmo cinematográfico, fue la resistencia cotidiana que muchas abuelas han practicado para mantener a sus familias en pie. Con el avance de la instrucción, llegaron las decisiones judiciales de mayor calado. Citaciones, congelamiento de parte de las cuentas y la orden de investigar a varios funcionarios públicos mencionados. Hubo arrepentidos dentro de las empresas que hablaron ante la Fiscalía en búsqueda de medidas de rebaja de pena. Las confesiones, sumadas a la evidencia documental y a las transcripciones de llamadas, tejieron una red que ya no podía minimizarse. La ciudad empezó a observar la posibilidad de una reparación institucional. Aunque todos sabían que la reparación completa es terreno de años y procesos complejos. Mateo, en lo personal, fue devuelto a una posición pública contradictoria. Muchos querían ofrecerle felicitaciones, otros lo miraban con suspicacia por el modo en que había obtenido la evidencia. Ante la pregunta de si había cometido algún ilícito, los tribunales que debían evaluar su conducta analizaron con lupa cada paso. Al ser requerido sobre su título y su suspensión, Mateo explicó con claridad lo sucedido. Su suspensión había sido consecuencia de denuncias que, al final, se probaron como maniobras de desprestigio, pero su capacidad como abogado no se extinguía por una sanción administrativa que aún estaba en litigio. Más importante, su actuación para recabar pruebas no había implicado delitos contra la propiedad ajena ni acceso indebido a sistemas informáticos. Todo había sido hecho con el cuidado de producir copia documental y notariada. Los tecnicismos legales, que podían volverse trampas, no lo alcanzaron gracias al método y a la colaboración de la prensa y de oficiales honestos. En los meses siguientes, cosas ocurrieron que cambiaron vidas. 2 directores de contratistas ingresaron en prisión preventiva. Se abrieron investigaciones sobre la licitación que había beneficiado a las empresas pantalla. Varios funcionarios fueron citados a declarar. Octavio Valverde enfrentó una investigación compleja que implicaba movimientos internacionales. Auditores forenses requirieron información en paraísos fiscales, se solicitaron bloqueos y se pidieron cooperación judicial internacional. La justicia, lenta por naturaleza, empezaba a mover piezas que hasta esos momentos parecían inamovibles. En el barrio, la noticia de cada diligencia era recibida como una victoria, pero con cautela. La abuela Aurelia no buscaba los titulares. Quería que su nieto volviera a tener una vida digna. En una noche en que la lluvia golpeó las tejas del barrio, ella le dijo a Mateo con una humildad inmensa: «Lo que hiciste nos hizo dignos de nuevo, no por los papeles, sino porque no permitiste que nos pusieran precio». Mateo, que había visto a la justicia como una lengua que alimenta,
Comprendió que su acción no solo había golpeado a los poderosos, sino que había recobrado un valor colectivo. La idea de que la verdad podía ser sostenida cuando la gente decidía no mirar hacia otro lado. El reconocimiento, sin embargo, no lo condujo a los viejos salones de los tribunales formales, ni lo devolvió al circuito de los despachos con moqueta. En la reflexión que siguió a la tormenta mediática, Mateo entendió que su lucha debía tener continuidad. No se trataba solo de exponer a Valverde, se trataba de crear infraestructura para que la gente del barrio tuviera acceso a asesoría, defensa y conocimiento. La ley tenía que dejar de ser un lenguaje extranjero. Inspirado por las lecciones de su abuela, decidió, con la ayuda de Lucía y Sosa, fundar un pequeño laboratorio jurídico en el barrio, un centro de consultas gratuitas, formación básica en derechos y acompañamiento en denuncias administrativas. La idea no fue al principio espectacular. Un despacho modesto con mesas prestadas, folletos en la pared y una pizarra donde se explicaban pasos de procedimiento. Pero tuvo dos ingredientes esenciales: talento y pasión. Mateo dedicó horas a enseñar a jóvenes del barrio nociones de derecho básico: cómo reclamar una factura, cómo entender una notificación, cuándo es oportuno pedir asesoría. Ellos aprendían con hambre. Entre los primeros alumnos había jóvenes que trabajaban en restaurantes, estudiantes de contaduría y uno que otro exempleado de empresas proveedoras que, tras ver el efecto de la evidencia, se atrevieron a colaborar desde dentro. El centro atrajo mentores. Lucía se convirtió en una voz que no solo relataba, sino que sostenía campañas de denuncia y de educación pública. Sosa promovía el acercamiento institucional. Fiscales jóvenes que querían trabajar con la comunidad empezaron a apoyar casos jurídicos que antes habrían quedado sin representación. Esteban, el chef, dio el primer curso de financiación: cómo gestionar pequeños fondos comunitarios para sostener la infraestructura del centro. La abuela Aurelia, en una silla que había visto mejores días, relataba historias de la antigua secretaría del juzgado y enseñaba a conjugar el lenguaje legal con palabras que la gente entendiera. Con el tiempo, el laboratorio se hizo visible. Defendió desahucios, asesoró a cooperativas que querían concursar en licitaciones, acompañó a padres en trámites escolares. Pequeñas victorias se volvieron sustento para más gente. Mateo no volvió al gran circuito de los bufetes. Eligió una forma de servicio que le exigía presencia y que lo alejaba deliberadamente de la comodidad. Era su modo de pagar la deuda con su barrio y con la abuela que le enseñó que la ley puede ser lengua y alimento. La investigación sobre los Valverde siguió su curso. Hubo juicios parciales, acuerdos y condenas para gestores que reconocieron su participación. No todo terminó en una purga total. La corrupción es una enfermedad difícil de erradicar en un solo episodio. Pero la exposición tuvo efectos: modificaciones en los procedimientos de adjudicación en ciertas oficinas, mayor escrutinio en cuentas públicas y una ola de denuncias que obligó a otros conglomerados a revisar prácticas. No fue justicia perfecta, pero fue un paso real, y la ciudad, al ver que esas piezas podían moverse, empezó a pensar que la ley y la ciudadanía podían articularse. Al cabo de un año desde la risa del juez, Mateo recibió una carta de la Junta de Ética Profesional. Tras revisión de las actuaciones y debido al claro entramado de persecución que lo había expulsado, se le proponía la revocación de la sanción. No era la gloria juvenil de antes, era una restauración administrativa que reconocía algo que la abuela ya había dicho: la dignidad no se compra. La noticia circuló en el barrio cuando Esteban la pegó en el muro de anuncios del restaurante, con una sonrisa que parecía contener la función completa de aquel espacio: alimentar cuerpos y conciencias. En una ceremonia pequeña en el laboratorio jurídico, rodeado de alumnos que ya conocían la mecánica de un recurso administrativo, Mateo devolvió la palabra sobre su título con la misma sencillez con la que había salido a la luz: no volví por mí, volví para que más gente tenga quien la defienda cuando la vida no le da voz. Su abuela, con las arrugas más anchas que antes, aplaudía como quien aplaude la cosecha después de muchos inviernos. La vida siguió.
Algunos que antes se burlaron pidieron disculpas en voz baja. Algunos centennials del barrio vinieron a aprender derecho, otros se marcharon. El centro creció con tal naturalidad que terminó funcionando también como archivo de casos de corrupción. Su caja de seguridad, aquella metáfora que una vez fue una memoria USB, pasó a ser un archivo abierto con procedimientos claros y transparentes. Lucía publicó una serie de reportajes que no buscaban martirizar a nadie, sino construir memoria. Y la ciudad, que siempre necesita narrativas concretas para entenderse, ahora tenía una historia que hablaba de dignidad recuperada. Hubo un clímax final que, aunque menos espectacular que la escena del juzgado, fue simbólico. Durante una vista pública donde se discutía una nueva licitación para un hospital, los miembros de la mesa, con el recuerdo reciente de lo ocurrido, rechazaron adjudicar sin una auditoría previa. Fue un gesto pequeño de prudencia institucional que para Mateo y para su barrio valió tanto como una sentencia. Significaba que la lección había permeado despachos y mesas. La mirada estaba más atenta. Años después, en la inauguración de una sala de clases dentro del laboratorio jurídico, Mateo caminó sobre un pasillo pintado con nombres de víctimas de arbitrariedades que ahora podían nombrarse. Estudiantes con cuadernos anotaban los pasos para constituir una queja administrativa. En otra mesa, una señora enseñaba a otros cómo identificar cláusulas abusivas en contratos de suministro. La abuela Aurelia, en su sillón, observaba la escena con la mirada distendida de quien vio germinar lo que regó con canciones y sopas. «La ley», le dijo a uno de los muchachos que barría el suelo, «no es un vestido, es una herramienta, no olviden usarla». El juez Ramírez no fue el último en aprender una lección. Su risa, que había abierto la historia como una fisura, quedó en la memoria de muchos, no como un insulto permanente, sino como la frase que mostró que la risa, si no va acompañada de juicio, puede ser una acusación más tarde. En su despacho discutió con sus pares la necesidad de mayor formación sobre conflicto de intereses y sobre el rol público del magistrado. No todas las clases fueron gratuitas, y no todos los magistrados cambiaron, pero el sistema se movió en direcciones que, aunque lentas, no retrocedieron a lo que eran antes. La historia cerró con una imagen que devolvía dignidad a lo que un día fue humillado. En una plaza del barrio, alrededor del laboratorio, se colocó una placa con una inscripción sencilla. No hablaba de héroes ni de celebridades, hablaba de una decisión. A quienes no vendieron su silencio, decía en letras discretas. La abuela tocó la placa con la punta de los dedos como quien toca a un hijo dormido. Mateo miró a su alrededor y entendió que la verdadera reparación no es que los poderosos paguen con cárcel, es que la gente pueda volver a mirarse con la frente erguida. La última escena muestra a Mateo, ya no con la delantal de cocina ni con la hoja arrugada que un día lo acompañó al estrado, sino con un cuaderno lleno de notas, con alumnos a su alrededor y con la abuela sentada en la primera fila de aquel aula improvisada. Dijo unas palabras breves que no buscaban la solemnidad sino la claridad. Dignidad no es algo que se gana con una sonrisa o una risa ajena. Se sostiene con la constancia de muchos y con la certeza de que la ley, cuando se trabaja en equipo, puede volver a ser alimento. Cuando cerró su discurso, la sala aplaudió sin estridencias. Había gratitud, pero también la sensación de que la justicia es una tarea de todos los días y no un acto final. Afuera, en la vereda, Lucía entregaba a la gente el último reportaje, un dossier completo que explicaba los pasos que llevaron al cambio. No era un panfleto, era un manual para ciudadanos. La risa del juez, que una vez había partido la sala en dos, quedó ahora como una anécdota que servía para recordar que las apariencias pueden ser trampas. Y la verdad que Mateo llevó a la luz, respaldada con papeles, testigos y perseverancia, fue lo que transformó una carcajada en silencio y finalmente en acción. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que crea en la justicia y en el poder de la verdad. Que no sea solo un relato para mirar, que inspire a apoyar a quienes luchan por transparencia y a participar en iniciativas que acercan la ley a los barrios, porque la dignidad se sostiene cuando la hacemos común.